Pues bien, mis queridos y distinguidos hermanos, déjenme compartir pantalla con ustedes. Ok, ya nuestra secretaria administrativa, ¿verdad? Dio los toques. Nosotros somos eh, el Centro Académico de Estudios Teológicos Verita CAE. Nosotros somos una institución académica especializada en la pedagogía de las escrituras desde el contexto académico, valga la redundancia, donde enseñamos las escrituras desde el contexto filosófico, científico, místico y otras disciplinas del saber, ¿verdad? Somos una institución que relativamente nueva, que el Señor nos está ayudando, tenemos diplomados y tenemos un grado de teología y tenemos una pedagogía bastante novedosa. Así que en el día de hoy, ¿verdad? Vamos a compartir con ustedes esta conferencia y si USA no hubiera muerto, que esperamos que también cause reflexión acerca del límite a los sagrados, perdón, a los sagrados y las consecuencias que estas puedan traer. A ver qué hora es, 8:20, ok. Entonces, señores, para esta noche tenemos un objetivo general. ¿Cuál es? En esta noche queremos provocar en usted eh, un estado de reflexión desde una perspectiva exegética, teológica y cultural sobre la narrativa de USA. ¿Verdad? Queremos explorar las implicaciones de su acto y sus consecuencias si Dios lo hubiera dejado con vida, en relación con el respeto a lo sagrado, los límites y la responsabilidad humana. Tenemos también objetivos específicos. Queremos comprender el contexto histórico, religioso y cultural del evento registrado en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 6. Queremos también analizar las implicaciones teológicas de la muerte de Uzi. Y también queremos explorar desde el pensamiento judío y universal la importancia de respetar lo sagrado y los límites que el Creador ha establecido. Ya por último, queremos también generar en usted una reflexión que usted y yo podamos aplicarlo a la vida contemporánea, entiéndase a la vida actual, ¿verdad? Y que evaluemos la intención, la acción y la consecuencia que ésta pueden traer. Ok, entonces, a manera de introducción, eh, nosotros sabemos que el texto sagrado, ¿verdad? Que fue escrito en un periodo de varios siglos, algunos entienden que fue entre aproximadamente se llevó este proceso de 1500 a 1600 años en diferentes continentes, diferentes épocas y diferentes personas de tratos sociales. Y vemos aún así la congruencia del libro, lo que ha incidido, lo que ha mostrado la participación divina en la creación de este libro al que nosotros llamamos la Biblia o la Tanakh o el texto sagrado, como usted le quiera decir, sin hablar de los eventos trágicos que a lo que ha subsistido las escrituras, ¿verdad? Como imperios y voluntades de hombres grandes en la historia se levantaron y se alzaron en contra de la existencia del texto sagrado, más sin embargo todos ellos han desaparecido y la palabra de nuestro Creador sigue vigente.
creando conciencia y haciendo historia en la vida de los seres humanos. En ese contexto, señalando la importancia del texto sagrado, queremos hacer un señalamiento de una historia controvertida, controversial y, como dije al principio, muy incómoda desde la psicología social moderna. Y si nosotros acogemos, digamos, todas las leyes en las políticas sociales que tienen las diferentes sociedades en el mundo con relación al derecho a la vida de una persona. Al parecer, esta narrativa bíblica violenta, ¿verdad? Todos esos elementos que nosotros hemos mencionado, pero no podemos dejar de lado, no podemos, digamos, dejar de señalar que esos elementos a los cuales la teología liberal y muchos detractores dicen que esta narrativa bíblica viola, son elementos tempranos comparativamente con el texto bíblico. O sea, para el tiempo donde se desarrolla esa historia, no existían las leyes en las políticas sociales y civiles de las sociedades del mundo que están ahora. Por lo tanto, esa inclemencia y, y ese antagonismo que tienen los detractores y los, digamos, los ateos cuando toman esta narrativa bíblica para desacreditar y difamar el carácter divino, no es compatible, no es congruente, porque se está haciendo una comparación de una circunstancia temprana con una tardía, donde realmente la contemplación de ambos ambientes es muy diferente y las leyes, por tanto, eran interpretadas de otra manera. Pero no obstante a eso, hay elementos que son lo que nosotros vamos en el día de hoy, en esta hora que vamos a tener, hora, un par de minutos, hay elementos que son elementales y que son importantes nosotros saberlo, porque son los elementos que van a dar una comprensión del texto y que muy posiblemente, yo sé que hasta en el cristianismo hay personas que de una u otra manera en ocasiones han juzgado al creador, porque hay personas que entienden que este evento es muy desconcertante para la psicología humana y que hasta cierto punto muestra a una divinidad acomplejada, pero es precisamente por el desconocimiento de las implicaciones y las estructuras formadas para esos procedimientos, porque había una logística, había una estructura, habían unas instrucciones dadas, y aparte de eso hay que entender el pensamiento y la psicología de la época, ¿verdad? Que se corresponde en contrapolación con el hecho que vamos a analizar en el día de hoy. Entonces, decíamos que la historia que está registrada en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 6, es una de las historias más manoseadas, más impactante, y además es una de las historias más desconcertantes del texto sagrado. ¿Por qué? Bueno, porque muestra un cuadro donde un hombre, como diríamos en un buen dominicano, un pobre infeliz, que intenta ayudar, es extremadamente aniquilado por tocar el arca del pacto. Entonces, este relato plantea preguntas serias y profundas, y son las siguientes. ¿Fue demasiado severo el castigo de Usa, o el castigo impuesto por el Creador, por el Eterno, al señor Usa? ¿Qué habría pasado si Usa hubiera vivido? Estas son preguntas que nos invitan a nosotros a reflexionar sobre un elemento muy importante que la vieja escuela siempre tenía presente. Y cuando hablo de la vieja escuela me refiero a el modelo de iglesia o el modelo de evangelio que existía cuando nosotros, la mayoría de los que estamos aquí, vinimos al Señor, ¿verdad? Y es sobre el respeto a lo sagrado.
la obediencia a los límites y la consecuencia de nuestras acciones. Quiero hacer un paréntesis y hacer un señalamiento, ¿verdad? Cuando hablamos del respeto a lo sagrado, que es, ¿verdad?, lo que nos invita a que nosotros, más que hacer un juicio, nos invita a hacer una reflexión acerca de la importancia que tiene, tanto en el mundo de los espíritus como en el mundo físico, el respetar lo sagrado, ¿verdad? O mostrar obediencia a los límites puestos por el Eterno y a considerar la consecuencia de nuestras acciones y de nuestras decisiones. Me acuerdo del comportamiento de los pastores, los años 90 para acá, ¿verdad? Que de por ahí que nosotros venimos. Y yo me acuerdo que la iglesia donde yo me formé, los músicos, era una pastora que estaba al frente del ministerio, y todos los pastores, la mayoría de los pastores que yo conocía tenían el modo operandi que voy a decir. De hecho, las personas que tocaban y que ministraban el canto, lo que dirigían el devocionario, porque en ese tiempo no existía el término salmista, sino los adoradores, tenían que sacar un tiempo para apartarse en oración y en ayuno, para que entonces esto, ¿verdad?, le sirviera como base para que cuando fuera a ministrar a la iglesia, pues el Espíritu Santo obrara a través de ellos. Pero no tan solamente para que Dios haga o dejara de hacer, sino que existía la filosofía en aquellos tiempos del respeto a lo sagrado. O sea, se entendía y se entiende todavía, pero en aquel tiempo había, digamos, una mayor inclinación hacia lo que estamos estudiando hoy, que el altar era un lugar sagrado y que por lo tanto no se le podía dar a cualquier persona, y que tampoco, y que también uno en ciertas condiciones no podía eh, tomar el altar. Por eso cuando una persona no estaba como se entendía que debería estar, y había una persona que estaba dirigiendo el culto y le daba una oportunidad, esa persona, por respeto a lo sagrado, decía que no, yo no voy a pasar. Lo mismo pasaba con la cena del Señor, aunque eso es, ¿verdad?, no es correcto, pero no estamos en eso ahora. Pero lo que sí estamos enfocando en este momento, escúcheme con la cámara, que no hago nada con ponerla, porque ustedes saben que no hay luz aquí, está oscuro. Entonces, en ese sentido, nos invita a reflexionar ese comportamiento de cómo se respetaba lo sagrado. O sea, cómo también cuando las iglesias compraban una tambora, compraban una güira, se hacía una ceremonia, ¿verdad?, donde esa tambora y esa güira se le dedicaba al creador, ¿verdad? Y por lo tanto, las personas que tenían la facultad de tocar esos instrumentos tenían que ser personas bautizadas y personas en plena comunión con el creador. Por lo menos que se viera así, porque el corazón es Dios que lo conoce, pero por lo menos una persona que debía mantener su testimonio, obediencia a la iglesia, obediencia con los líderes y un sinnúmero de requisitos para poder ministrar. Y todo ese discurso que yo le estoy diciendo viene a consecuencia precisamente de una cosecha o de una elevación de la conciencia que existía en ese tiempo con relación a lo serio que es lo sagrado, lo serio que es las cosas que el Señor ha establecido, y lo serio que debe de ser para una comunidad la logística y las políticas establecidas para el creador para hacer ciertas cosas. ¿De acuerdo? Entonces, todo lo que el creador ha establecido, la manera en cómo lo ha establecido, es de extremada importancia y debe de ser de extrema seriedad para nosotros, ¿verdad? Entonces, voy a hacer ahora un análisis exegético del segundo libro de Samuel, específicamente capítulo 6, en el verso 6 y 7, que son los versos que estamos nosotros abarcando para desarrollar esta narrativa.
Si nosotros analizamos el contexto, vamos a ver que el traslado del Arca del Pacto a Jerusalén, ahí hay una disyuntiva. Pero primeramente vamos a hablar de Usa. ¿Quién era Usa? Para que nosotros podamos entender. Vamos a irnos al principio. Mire, Usa, como lo registra la historia misma, era hijo del sumo sacerdote Abinadab, ¿verdad? Y por consiguiente, hermano de Ayú. No sabemos si había más hijos, pero el texto lo registra a ellos. Por la misma narrativa bíblica entendemos que tanto el sumo sacerdote como sus hijos, que fueron encomendados a ser ayudantes del traslado del arca, eran levitas. ¿Cómo uno lo sabe? Bueno, porque en la cultura judía, los encargados, el personal encargado señalado por el creador, ¿verdad? Y colado por la ley para cuidar los utensilios sagrados y para hacer cierta ceremonia, específicamente eran los levitas, y de ellos Dios, de esa tribu Dios elegía las personas que iban a estar en su presencia. Entonces, si el arca estaba en la casa de este caballero, se entiende entonces que este hombre pertenecía a la tribu de Leví, o sea, su condición, ¿verdad? Digamos, de su estatus social con relación a su procedencia, en este caso de la tribu de Leví, lo facultaba para cuidar del arca del pacto. ¿Qué quiere decir eso? Si este caballero, al igual que sus hijos, eran de la tribu de Leví y se le confió el arca del pacto, David, que era un hombre extremadamente devoto, quiere decir esto que este hombre y sus hijos también tenían conocimiento de causa. Ahí está la primera falencia. Tenían conocimiento de causa. No estamos hablando de personas que desconocían la logística y el procedimiento establecido por el creador para hacer estos menesteres, sino que tanto Usa como Abiú como Abinadab, ¿verdad? Primero, él en condición de padre fue instruido por sus padres en condición, digamos, de sacerdote, que algunos pensamos que sí lo era, y sus hijos también, de acuerdo a la cultura hebrea, que el padre siempre instruía a sus hijos, tenían conocimiento pleno del procedimiento, el protocolo y la logística que se debía implementar para el traslado del arca. Ahí vemos nosotros el primer fallo. ¿Cuál? Bueno, vemos que aunque Abinadab tenía el conocimiento de cómo era que se tenían que hacer las cosas, no le hizo el reclamo al rey cuando el rey hizo la solicitud, ¿verdad? O hizo el planteamiento de la manera en que se iba a llevar el arca. Partiendo de esa premisa, ya uno puede construir ahí y hacer un enfoque teológico y aplicarlo al liderazgo contemporáneo, entiéndase, al liderazgo actual, de cómo una persona con conocimiento de cómo se deben hacer las cosas, cuando una figura de autoridad que está por encima de él hace una propuesta, esta persona guarda silencio. Desde ahí comienza la desgracia y comienza el fallo de esta tragedia. El segundo error o la segunda falencia que nosotros podemos observar en este proceso es que ellos, y cuando me refiero a ellos, ya me estoy refiriendo a David y al pueblo en general, toman el arca y la colocan en un carro nuevo. Había un precedente con esta acción porque los filisteos hubiesen hecho lo mismo, y por esa irreverencia que los filisteos cometieron o hicieron con el arca del pacto, todo lo que están aquí, que leen, saben las consecuencias funestas que le trajo a la civilización filistea esta acción. Entonces, aquí vemos una prolongación de la falla, de la falta de tacto y de la falta de visión.
Hay un pueblo vecino que es castigado severamente por el Creador por la manera irreverente en cómo tratan el arca del pacto, y esa misma manera ellos toman y la imitan, y toman entonces el arca y la montan en un carro nuevo. La segunda falla es que también tanto el libro de Números como el libro de Deuteronomio establecían las políticas claras y específicas de cómo esta actividad debía hacerse. Miren todas las fallas que estamos ¿verdad?, consiguiendo en el proceso. Ya dijimos que había conocimiento de causa, que hubo un acto de cobardía y de achicopalamiento tanto por del sacerdote hacia la persona de David, que era un rey, que aunque él tenía el conocimiento de cómo se deberían hacer las cosas, este señor no enfrentó a David. Si él en calidad de padre enfrenta a David, le dice, usted es el rey, pero usted sabe que la manera en cómo usted lo está proponiendo no es la manera en cómo nuestro Dios lo ha determinado. La forma en cómo Dios lo ha determinado es así. Esa tragedia no hubiese pasado. Bueno, seguimos entonces analizando las falencias y los errores que produjeron esta tragedia. Y entonces vemos que ellos transportan transportan el arca en el carro, y esto simbólicamente se está imitando un pecado que acarrió juicio sobre una nación. O sea que ya esta misma acción en el mundo de los espíritus, ¿verdad? Ahí existe una violentación de principio que abre puerta para que el destructor pueda entrar al pueblo hebreo, porque violentó un principio que anteriormente lo hubiese violentado el pueblo de los filisteos, y el Creador lo castigó por eso. Y como la Biblia dice que nuestro Dios es un Dios justo y que de ninguna manera dará por inocente al culpable, la misma exigencia que Dios le hace a los filisteos, que no tenían conocimiento de las políticas, obviamente va a ser más severo con el pueblo hebreo, porque ellos sí tenían el conocimiento de causa, y en este caso las personas que lo estaban cuidando, que lo cuidaron y que lo estaban cuidando, mucho mayor. Señalando todos esos errores que le vengo mencionando, dice las escrituras, y en esto quiero que ustedes presten atención, que en el camino hay un detalle muy importante acá, que en el camino ellos entraron a un terreno que era la era de Nacor. Nacor, aunque las escrituras no lo especifica a sí mismo, pero haciendo uso de la lectura comprensiva se entiende que Nacor era el propietario de la era. Ahora bien, hay muchos académicos y muchos estudiosos que están de acuerdo en que la era de Nacor era conocida también, era, digamos, lo que nosotros conocemos ahora como un terreno de trabajo, ¿de acuerdo? Como lo que nosotros entendemos ahora, digamos, no como un conuco, sino era un terreno donde se trillaba el trigo, ¿verdad? Ese terreno ellos lo preparaban con piedras en ocasiones, lo preparaban con barro y lo volvían en especie de una carretera, de una planicie. ¿Mm? Y entonces, en ese procedimiento, ¿qué hacían? A veces quedaban hoyos en la carretera. En el desplazamiento de la carreta, nosotros, si hacemos una observación, podemos entender y ver que el peso del arca, porque era un objeto bastante pesado, pudo provocar la inestabilidad de la carreta. ¿Mm? Y en ese mismo evento o en esa misma situación, el peso del arca más la inestabilidad de la carreta y también las condiciones del terreno, pues todo esto fueron elementos que aportaron
a que el arca en un momento determinado comenzara a balancearse con la posibilidad de caerse, ¿verdad? Bien, en este sentido, Usa, y que viene detrás con su hermano, él ve que el arca se va a caer y en un momento determinado el arca, al parecer, parece que perdió el equilibrio y Usa metió la mano y ustedes saben lo que pasó. El creador, como decimos en un buen dominicano, se lo lambió. El creador le quitó la vida. Bien, aquí hay algunos elementos que vamos a tomar en cuenta desde el punto de vista simbólico que está en las escrituras. Por ejemplo, miren, si nosotros analizamos desde el punto de vista teológico los terrenos de trabajo, o sea, el terreno por el cual el arca del pacto se estaba desplazando dentro del pensamiento hebreo, este terreno simboliza la ley del creador, la ley de Dios, porque es un terreno rígido, ¿verdad? Y representa la rigidez y la seriedad del creador. Y dentro de la mentalidad hebrea, la inestabilidad del arca encima del terreno representa, señores, si así se puede decir, digamos, la poca posibilidad que tiene el hombre de obedecer la ley si no hay en el hombre una intervención divina. Entiéndase que para el hombre tener o hacer, permitirse una elevación de su conciencia, o para el hombre ser iluminado, necesariamente debe de haber en ese evento una participación del creador. Y esa inestabilidad de la carreta en la mentalidad hebrea lo que señala es precisamente lo frágil que es el hombre caminando sin la dirección del creador, atravesando o caminando por las exigencias que el Señor ha planteado, en este caso la ley. O sea, el intento del hombre cumplir la ley del creador sin que el mismo creador de una manera u otra le ayude. Por eso, en una ocasión, ustedes se pueden acordar que la revelación neotestamentaria, nuestro Mesías dijo en una ocasión que si el Padre no lo envía, nadie puede llegar a él. O sea, es un trabajo en conjunto entre Dios y el hombre. El hombre, de alguna manera, tiene que abrir puertas, tiene que mostrar ciertas intenciones para que el creador pueda entrar. El creador eleva la conciencia, el creador trabaja el corazón y el hombre entonces en esa tesitura puede entonces caminar solo. Es decir, que nosotros podemos analizar aquí y ver que aunque la intención de USA fue bastante buena, ¿verdad? Y fue sana, como hablábamos ahorita, desde el punto de vista de la sociología moderna, de la psicología moderna y de todas las leyes y filosofías con relación a la conducta y a las leyes civiles de la sociedad modernas, ¿verdad? La intención fue muy buena. Pero como decía al principio, pero como no podemos nosotros, y ahí es que se pierden los liberales, los detractores y los teólogos enemigos del creador, es en el error de que se hace una comparación, ¿verdad? Del comportamiento del creador en ese tiempo o las circunstancias que pueden envolver, ¿verdad? Desde el punto de vista jurídico, ese hecho en ese tiempo que ahora. Deme un momento. Yuri, ¿tú estás grabando la conferencia? Yuri. Sí, la estoy grabando. Ok, ok, gracias. Déjame ver si me estoy grabando. Bien. Ok, entonces,
en este caso, podríamos decir entonces, tomando en cuenta esos aspectos que hemos mencionado, que sí es verdad que la intención era buena, pero, ahora viene el pero, la violación de una orden directa, aunque la intención sea buena, la propia violación castra la posibilidad de que usted pueda agradar al creador haciendo lo que usted entiende que es correcto, pero que esa misma acción violenta un principio establecido por el creador. De manera que, aunque la intención sí fue buena, pero esa misma intención constituía una violación a un principio establecido por el creador. Y quiero detenerme en este aspecto un momentito y que nosotros podamos hacer una reflexión y extrapolar esa situación específica, ¿verdad? A traerla a nuestros días y principalmente los líderes que están aquí, que tienen personas a su cargo que en ocasiones tienen que tomar decisiones muy difíciles en el ministerio porque tienen que, esas decisiones son producto de evaluaciones de situaciones que muchas veces se le presentan en la congregación, en el hogar, en el trabajo. Y a veces hay líderes que se quiebran porque ven mayormente la intención y evalúan la intención, pero que el asunto está en que tú no puedes evaluar la intención, o sí debe evaluar la intención, claro está, pero tiene que entender que si esa intención está en contrapolación con un principio escritural o en contrapolación con un principio que el Eterno ha establecido, tú tienes en calidad de líder que aplicar lo que la situación amerita, aunque sea forzoso, aunque tú recibas la crítica, pero mira, yo creo que no fue tan mal, no creo, yo creo que tú estás exagerando, realmente esa es la posición y nosotros podemos ver eso, mi hermano, en el carácter y de Dios, en cómo Dios inmediatamente a la acción, Dios produce un hecho. ¿De acuerdo? Inmediatamente a la acción, Dios produce un hecho. Bueno, las intenciones posiblemente fueron buenas, pero esa misma, esa acción que cubría esa intención, esa acción viene en contra mí. Aparte de eso, hay algunos comentaristas, por ejemplo, los rabinos dicen que el acto de Usa, de él extender la mano para cuidar el arca, según él, fue un acto de arrogancia. Eso lo dice la literatura rabínica. Fue un acto de arrogancia y la teología católica dice incluso que Usa con esa acción estaba jugando, oiga, que estaba jugando a ser Dios. ¿Por qué? Bueno, porque el arca del pacto solamente la podían tocar los hombres que Dios previamente había seleccionado y Dios mismo. Y como en el momento él no estaba siendo, no fue encomendado y no fue autorizado, fue entonces un acto, le estoy diciendo lo que plantea, ¿verdad?, la teología católica, fue un acto de arrogancia y fue un acto de soberbia en entender que él sí podía salvar el arca del pacto, pero la mística judía tiene un enfoque un poquito más crudo, porque la mística ve esta acción como la intención de ayudar a Dios en lo que Dios tiene que hacer. ¿Mm? Y dentro del pensamiento hebreo, el usted decir, por ejemplo, cuando yo le pido a usted un favor o usted tiene que hacer algo y usted decir yo no puedo, dentro del pensamiento hebreo la expresión yo no puedo corresponde a una acción extremadamente arrogante. También pertenece a lo que es la acción de la arrogancia y la acción de la soberbia. ¿Por qué? Bueno, porque los judíos dicen que al tú decir yo no puedo, está dejando de un lado a Yahweh, al creador. O sea, tú no tienes emuná, no tienes fe, porque cuando tú expresas yo no puedo, tú estás confiado
en tu fortaleza, confiado en tu fuerza, y como el proyecto que tú tienes por delante o la petición que en el momento se te está demandando, tú no tienes las herramientas, en vez de tú decir, lo haré si el Señor me da las fuerzas, lo haré mañana con la sabiduría que el Creador me da, tú dices, no, yo no puedo. Entonces, por eso le digo que es extremadamente importante entender el contexto social y cultural y cómo pensaban los judíos y los estrictos que eran los hebreos, lo serio que era la ley, ¿verdad? Y digamos la seriedad que había en la psicología colectiva del pueblo hebreo con relación a lo sacramental de la liturgia y las cosas que el Creador ya había establecido. ¿Mm? Por lo tanto, por lo tanto, vuelvo y repito, se evalúa entonces aquí la mentalidad hebrea no evalúa las intenciones como lo hacemos nosotros los occidentales, como lo hacemos nosotros desde la lógica, utilizando la moral de este lado, ¿verdad? Utilizando incluso el apoyo de las leyes de carácter civil que dan o apoyan el derecho a la vida y entre esas cosas. No hacen congruencia porque nosotros, a diferencia de los hebreos, evaluamos las intenciones y que como nosotros vemos que la intención es buena, juzgamos entonces al creador o consideramos que el hecho fue una tragedia, que realmente lo fue, pero lo vemos desde la óptica de que Dios de alguna manera fue agresivo, fue recalcitrante y que, como decimos en un buen dominicano, Dios se pasó. Pero en el contexto hebreo no lo ven así porque los hebreos no valoran las intenciones, sino los hebreos y la Biblia, y no los hebreos. El pensamiento bíblico realmente lo que llama es a la obediencia. Dios no te va a evaluar, no te va a evaluar a ti porque tú seas bien intencionado. Dios te va a evaluar a ti por la medida que tú tengas en cuanto a que si tú tuviste la capacidad de obedecer o no los requerimientos del Creador. Le voy a dar entonces ahora una perspectiva judía y mística. Miren, hay que entender que el arca representaba la Shekinah, entiéndase, la presencia divina. Es decir, que en el contexto y en la psicología social de los hebreos, tocar el arca sin autorización, señores, era un acto de profanación. ¿Se entiende? O sea, si nosotros estamos hablando de un individuo que era hijo de un sumo sacerdote, como creemos mucho, y que este muchacho, juntamente con su hermano, fue estrictamente educado en cuanto al uso, cuidado y todo lo que tenía que ver, ¿verdad?, con la logística del arca del pacto. Como tenía conocimiento de causa, este muchacho cometió un acto de profanación. Miren, yo entiendo, o no entiendo, creo que tal vez, si hubiese sido otro hebreo o otra persona que no hubiese pertenecido al pueblo hebreo que tuviera que estuviera en un estado de desconocimiento, tal vez el creador lo hubiese chanceado. Pero lo que pasó con este joven es, ya como lo expliqué, que este joven estaba instruido, señores. Este joven tenía una formación, si se puede decir, académica, una formación de hogar acerca de lo que, cómo se tenían que hacer las cosas. Entonces, si usted en esta noche puede entender, y lo que van a ver la conferencia por el puede entender que en la mentalidad hebrea y lo que dice la Tanat, lo que dice el texto sagrado, es que el arca representaba la presencia misma del Creador. Acuérdense
las metáforas que hay en el texto sagrado que dicen que no hay hombre que vea al Creador y pueda vivir. Entonces, si dentro de ese pensamiento social colectivo está esta idea, ¿verdad?, inculcada por el mismo Creador, que el arca era símbolo de su misma presencia y que solamente los que estaban seleccionados y autorizados por el Creador podían tocarla. Cualquier mortal, señores, no importa a la clase social a la cual perteneciera, que pudiera que tocara el arca, no importa en cuál condición, si era que se iba a caer, si no se iba a caer a limpiar, estaba cometiendo un acto de profanación. ¿Qué dicen los Midrashim, que son documentos rabínicos escritos después del segundo templo, que tienen mucho peso dentro de la comunidad judía y de los cristianos estudiosos también? ¿Qué dice? Dice que Usa actuó, escúcheme bien, actuó con celo, pero sin discernimiento. Ojo con esto, señores. Si nosotros extrapolamos esta creencia del rabinato acerca de este evento y lo traemos al cristianismo, podemos sacarle mucho provecho. Porque hay muchas personas que actúan lo que ellos llaman el celo por la obra de Dios, y hay muchas personas que, por ejemplo, hombres, ¿verdad?, que dan 4, 5 y 6, 7 campañas en el mes, evangelista, y tú le preguntas que en ese mes cuánto tiempo él sacó a su esposa, y él te va a decir que no tuvo tiempo de sacar a su esposa porque el mes completo él tenía la agenda llena, que él estaba predicando. Él está actuando con celo, pero está actuando sin discernimiento. Supuestamente él está actuando con celo porque él quiere aportar al reino, pero está descuidando uno de los ministerios principales que el Creador le confirió al hombre macho masculino, que es su hogar. Solamente, o sea, toma este ejemplo solamente para que nosotros podamos ver la importancia de discernir las situaciones para nosotros poder actuar, y que esa actuación sea, mis queridos y distinguidos hermanos que están aquí, sea de bendición, no de maldición. Es decir, usted puede entonces, usted me preguntaría, varón, yo puedo estar actuando correctamente y de cosechar maldición, pero eso es lo que estamos estudiando. Eso precisamente es lo que estamos diciendo. Usted puede, en un momento determinado, en calidad de pastor, entregarse a la iglesia, ¿verdad? Y usted decir, bueno, la iglesia tiene tal o cual situación, yo me voy a mudar para la iglesia, yo voy a orar, yo voy a ayunar, yo me voy a envolver en una sola llamará, como dicen los rabacucos, pero, y eso está bien, desde el punto de vista de los aportes al reino, pero usted está actuando sin discernimiento, porque en ese tiempo en que usted le está dedicando toda su atención al ministerio, se abren ventanas para que los espíritus contrarios a la voluntad del Creador entren al hogar y entren a la congregación. No sé si ustedes se dieron cuenta, ya no se ve por el nuevo modelo que hay, porque los líderes se han educado en cuanto a eso. Pero ustedes se acuerdan que anteriormente había un factor común denominador en la familia, en los hogares de los pastores, que la mayoría de los pastores tenían o un hijo delincuente o un hijo pájaro. Ustedes lo saben, siempre en los hogares pastorales había una oveja negra, siempre había uno que salía delincuente, había uno que salía homosexual, había una chica que salía lesbiana, siempre había un descontrol. Entonces, ¿qué se entendía en ese tiempo? Se entendía que era Haxatán, el Satanás cósmico, que muchos ponen al frente de la oficina de Dios, que ese individuo era
el que se levantaba en el hogar del pastor y que le dañaba a ese muchacho para entorpecer la obra que ese pastor estaba haciendo para el Señor. Pero, ¿qué era lo que hacía falta ahí? Ahí lo que hacía falta es lo que nosotros estamos estudiando en esta noche. Tú estabas actuando bien, como estaba actuando USA, pero tú estás actuando sin discernimiento, porque si tú dedicas todo el tiempo a tu orar, a tu irte para los campos, a tu dedicárselo a la iglesia y usted no le dedica un tiempo a usted escuchar los problemas de su hija adolescente, a usted no escuchar, a observar, ¿verdad? El comportamiento, el accionar y las facciones de su hijo adolescente, a que usted no saque tiempo de usted estar, compartir con su señora esposa. Bueno, obviamente, si usted carece de esos elementos que nosotros estamos mencionando y está sumergido solamente en la obra, pues obviamente con el tiempo y el espacio se va a abrir una grieta donde van a entrar esos famosos eventos tan desagradables que anteriormente se los achacábamos a Satanás y no era ningún Satanás, simplemente era la falta de tacto y la falta de discernimiento para hacer las cosas que se entendían que le agradaban a Dios. Ya para terminar, las implicaciones, señores, a donde queríamos llegar, las implicaciones que hubiera tenido el evento si USA hubiera sobrevivido. Explicamos, señalamos, ¿verdad? Gran parte de los puntos de inflexión en la conducta de USA y en la conducta del pueblo, ¿verdad? Analizamos ahorita, antes de que la luz se fuera, todos los elementos que son extremadamente relevantes para el creador y que fueron violentados, ¿verdad? Bien, entonces, desde el punto de vista de las leyes de la época, del conocimiento de la época, de las exigencias de la época, el creador actuó en justicia. Hasta ahí estamos claros. Ahora, vamos a ver qué hubiera pasado si el creador le hubiese temblado el pulso y hubiese chanceado a USA. Miren, lo primero que hubiese acontecido en la psicología social de la civilización hebrea era la desacralización del arca. ¿Qué es eso, ministro? Me explico. Cuando hablamos de desacralización del arca, nos referimos a que la mentalidad colectiva le iba a faltar, iba a ningunear el arca. Todo ese respeto y toda esa reverencia que tenía el pueblo hebreo, y cuando digo pueblo no me refiero ni a uno ni a dos, me refiero a la civilización completa. Todo ese respeto, esa reverencia, esa pleitesía que le tenía la colectividad hebrea al arca, eso se iba a perder. Porque cuando los oídos de los hebreos llegara el comentario de que una persona tocó el arca en esas condiciones y sobrevivió, ya ustedes saben en la psicología social qué iba a pasar de ahí para allá. Señores, y le cuento un hecho y eso es ese factor psicológico social, señores, eso no falla. Por ejemplo, miren, yo tengo un primo que él me dijo que en una ocasión él trabajaba en la Manicera, cuando la Manicera, y él trabajaba en el área a donde hacían las pastas de jabón. En una ocasión se le ocurrió a uno de los jefes, en buena fe, escúcheme bien, en buena fe, como USA aparentemente, y le dijo a los empleados que las pastas de jabón que se dañaran, se la podían llevar para su casa. Excelente, excelente acción, ¿verdad? ¿Sabe qué pasó? Las personas comenzaron a dañar las pastas de jabón que estaban buenas para poder tener entonces autorización
para llevársela para su casa. Yo tengo aquí un amigo y hermano, el pastor Baré, que trabajamos juntos en una ocasión en Palmalá, y Baré sabe que en Palmalá en una ocasión las máquinas que son, ¿verdad?, que empacan la leche, ellas en un momento determinado antes de entrar a producción, ellas tiran ciertos envases a lo que la máquina se configura. Y esos envases se lo daban a las personas porque venían abiertos. Pues llegó un momento en que las personas, los que estaban buenos, lo abrían para poder tener legalidad para sacarlo. ¿Por qué? Señores, porque nosotros somos así de complejos. Entonces, hago esa metáfora para que ustedes puedan entender que inmediatamente llegara la noticia al pueblo hebreo de esa acción de Usa y que Usa sobrevivió, el arca la iban a ningunear y todo ese respeto se iba a ir por la borda. Otro aspecto acerca que iba a aparecer con el sobrevivimiento de USA, se iba a producir un debilitamiento del temor reverente a Yahweh. Es decir, que ese temor que existía en la mentalidad hebrea colectiva acerca de una deidad suprema que se estaba por encima de todas las deidades, porque entiéndase que en el pueblo, en el momento en que esta historia se desarrolla, habían muchos dioses e incluso los hebreos, aunque no servían, pero creían en otros dioses. Lo que pasa era que ellos tenían a Yahweh por encima de esos dioses. Por eso ustedes ven que el mismo David en uno de sus salmos dice: ¿quién como tú, oh Jehová, Señor o mayor, dicen algunas versiones, entre los dioses? Porque ellos creían, tenían la creencia de que existían otros dioses, pero que Yahweh era el supremo. Entonces, con ese acontecimiento, el sobrevivimiento de Usa iba a provocar un debilitamiento del temor a la deidad principal dentro de la religión hebrea. Cuando hablo de religión me refiero a la creencia. Otro factor que iba a aparecer era, y este es muy importante, la falta de corrección en la liturgia y en la adoración. Es decir, ustedes bien saben que el creador es y el texto sagrado es estrictamente logística con relación a lo que es la liturgia y la adoración. O sea, el mismo Dios, Yahweh, Jehová, como usted le quiera decir, el Eterno, dio instrucciones de cómo se debían hacer las cosas, él mismo. Y no sé por qué Dios muestra tanta precisión, porque me acuerdo de Noé, que él mismo fue que le dio la medida del arca y le dio el diseño. Pero no tan solamente Noé, también lo hizo con Moshe, le dio las dimensiones y las medidas del tabernáculo. Y hago un paréntesis aquí. Dice hay un principio en la mística, una máxima en la mística judía que reza que como es arriba, es abajo. Pero hay una cita en el texto sagrado, me parece que fue Pablo, que dice, ¿verdad?, que las cosas que se ven son hechas de las que no se ven. Pero aparte de eso, nosotros tenemos ahora en el adelanto de la ciencia, tenemos una nueva disciplina que se llama mecánica o física cuántica, que se centra en el estudio del mundo subatómico, que es un mundo prácticamente invisible y que según los científicos atómicos que no son cristianos dicen que ese es el mundo que sostiene esto. Óigase bien, al parecer están en completa congruencia con lo que dice la mística y con lo que dice el texto sagrado. Dice la mística, como es arriba, es abajo. Nuestra Biblia dice que las cosas que nosotros vemos fueron hechas de las que no se ven. Y la física, la mecánica cuántica dice que el mundo subatómico, que es el mundo invisible, es el que sostiene este mundo con estas reglas. Póngase a pensar. Es decir, que como Dios o Yahweh es
la deidad principal y él era que aportaba los detalles para que se hicieran el culto a él y la adoración a él. Con esta debilidad pública, la corrección, la seriedad en la liturgia, entiéndase en la manera de cómo se hacen las cosas, cómo se hacían los sacrificios, ¿verdad? Y todas las ordenanzas y la adoración iban a coaccionar. ¿Por qué? Bueno, porque ya apareció un individuo que tocó el arca del pacto, que es representación del mismo Dios, sobrevivió, y entonces ya se iban a comenzar a ningunear la liturgia y la adoración. ¿De acuerdo? Eso iba a causar un problema colectivo a mediano, a corto y a largo plazo. Y también, para mí, la más grave, porque es la que le voy a decir, la que persiste hasta ahora en la mente de muchos evangélicos y de muchos mortales que habitan en este planeta, es que mucha gente tiene la percepción de que las reglas divinas son opcionales. De que las cosas que están establecidas por el Creador, yo tomo la que me convienen. Por eso ustedes ven que hay sectas que se erigen en base a unos versículos bíblicos de la revelación posttestamentaria, entiéndase el Antiguo Testamento, y ellos adoptan una conducta y una manera de vida en base a cierta narrativa bíblica del Antiguo Testamento. Pero cuando usted le dice, ven acá, esa conducta que tú estás exhibiendo, ¿en qué tú te basas? Yo me baso en este capítulo. Cuando tú tomas el capítulo y lo estudias, tú vas a ver que hay mucho más cosas que está exigiendo que él no lo está cumpliendo. Por ejemplo, la Biblia prohíbe ligar ciertos alimentos. La Biblia prohíbe, en la revelación posttestamentaria, prohíben incluso ligar las telas. O sea, que usted se ponga, por ejemplo, un pantalón de poliéster y que se ponga una camisa de lino. Eso no se podía. Como tampoco, vuelvo y le digo, se podía ligar ciertos alimentos. Y un sinnúmero de requerimientos que eran bastante rigurosos y que para nosotros en nuestra época es imposible llevarlo, pero hay personas que hacen una cesta y te hacen a ti un abanico de teología en base solamente a un cuadro que ellos entienden. ¿Por qué? Bueno, porque ellos entienden que los planteamientos del creador son opcionales. Yo voy a coger esto y voy a dejar aquello. Entonces, esa es una de las debilidades, ¿verdad? Que iba a permanecer y que yo digo que es la que tenemos nosotros hoy en el cristianismo y la mayoría de las religiones y la mayoría de la gente en el planeta lo mostramos con nuestra conducta, que tomamos de las escrituras, de los principios establecidos por el Creador, las cosas que convienen y las cosas que no. Ya entonces, para hacer una aplicación de lo que nosotros hemos venido analizando, para darle entonces espacio para las preguntas y los aportes. Miren, nosotros, la iglesia de este tiempo, enfrentamos el reto de respetar límites, señores. Escúcheme bien. Nosotros tenemos la responsabilidad, pero aparte de que tenemos la responsabilidad, es un reto para la iglesia moderna respetar límites, tanto legales como éticos y como espirituales. Eso está en crisis. Ese valor, ese respeto a lo sagrado está en crisis. Déjeme decirle algo. Nada nuevo le voy a decir, porque lo que le voy a decir a continuación, todos ustedes, al igual que yo, lo ha practicado y lo ha vivido. Miren, la iglesia, cuando hablo, en este caso, cuando hablo de la iglesia, me refiero a la estructura física, al edificio, que nosotros la llamamos iglesia, el templo, para ser más específico. Es un lugar sagrado porque es el lugar donde los hijos del Creador, los Benek Elohim, se reúnen para adorar al Creador. Mire, dentro de la filosofía de vida hebrea, cuando una persona va a la sinagoga,
señores, ningún compañero, mientras estén en el servicio, le puede hablar al otro compañero, porque no hay tiempo. ¿Por qué? Porque el hebreo o el judío en este caso, para ser más actual, cuando asiste a la sinagoga, va con la mentalidad de adorar a su creador. Y si usted en algún momento va a una sinagoga, usted va a ver, va a poder observar que ellos se levantan las manos hacia arriba y usted va a ver la mano derecha más alta que la izquierda. Ellos no levantan la mano como la levantamos nosotros. Tampoco tenemos que hacerlo así. Le estoy diciendo la manera en cómo ellos piensan para que nosotros podamos entender un poquito más del contexto bíblico, ¿verdad? Y ellos mantienen la mano derecha más elevada que la izquierda porque en la mentalidad hebrea, o en la mentalidad judía, perdón, la mano derecha sirve para dar y la mano izquierda sirve para recibir. Entonces, la acción, el símbolo de levantar la mano derecha más alta que la izquierda, le está diciendo al creador, yo vine más a traerte que para buscar, que es todo lo contrario a los cultos pentecostales del cristianismo, que en nuestros cultos siempre decimos cuánto vinieron a buscar su milagro en el día de hoy, o cuánto quieren que Dios le dé esto o aquello. Señores, la mentalidad es totalmente diferente porque ellos no vienen a buscar ni milagro como venimos nosotros, ni venimos a buscar palabras, ellos vienen a traer. Y que según el enfoque rabínico pasa en el mundo espiritual, que cuando el mundo espiritual ve esta acción suya, que usted viene con usted viene solamente a dar, el mundo espiritual dice, no, pero espérate, este muchacho o esta dama, este caballero, este tipo, hay que bendecirlo porque vino con una actitud de dar. Libérale, libérale esa petición. ¿Entiende? Lo otro es, señores, que en nuestras iglesias nosotros podemos encontrar chicles pegados en los bancos, podemos encontrar botellas de agua vacía, podemos encontrar los papeles de los chicles en el piso, los muchachos hacen y deshacen, a veces la persona que está hablando tiene que pararse porque yo llevo a mi hijo, no le doy costumbre, no le pongo, como decimos un dominicano, régimen, el muchacho va, abraza al predicador, abraza un desorden. Ahora bien, si nosotros adoptamos el respeto a lo sagrado, que por eso que esa tragedia está ahí, porque usted dirá, pero ¿y por qué un episodio tan difícil se encuentra en la Biblia? Lo que pasa es que la Biblia tiene cosas para que nosotros la leamos y entendamos las cosas que no se deben hacer, lo que no se debe hacer. Y en este caso, el evento de Usa, dicen también los rabinos que Usa tipificaba la condición del pueblo, o sea, cómo el pueblo estaba. El pueblo estaba irreverente, desenfocado, despreocupado y ligero. Y esa condición provocó ese comportamiento y ese comportamiento hizo que Dios tomara esa acción sin Dios posiblemente quererlo, pero tuvo que hacerlo primeramente para cuidar su buen nombre, ¿verdad? Y usted se va a quizás a confundir con esto, pero la muerte de Usa fue un acto de misericordia del Creador para su pueblo. Porque si Dios no mata a Usa, todas esas implicaciones que yo le estoy diciendo iban a surgir y al mismo Dios le iba a ser muy difícil corregir todo eso. Y oiga lo que le voy a decir, la historia incluso del pueblo hebreo hubiese sido otra. Eran demasiadas cosas que estaban en juego. Entonces, ese reto que nosotros tenemos, señores, de respetar los límites legales, éticos y espirituales, tenemos que aceptarlo y tenemos que manejarlo y tenemos que enseñarlo. Los líderes que estamos aquí tenemos que enseñarle a las personas que Dios se respeta, pero no tan solamente Dios, sino las cosas a las cuales Él representa. Se respeta a Dios, se respeta a los hombres y las mujeres que Dios ha puesto, se respeta las cosas que se utilizan para servir a Dios. ¿De acuerdo? Todo eso tiene que volver a la doctrina para elevar la conciencia de los cristianos modernos, porque los cristianos de ahora no
tienen ningún respeto ni por la liturgia, ni por la ética, ni por los conceptos espirituales. ¿Cómo lo sabemos? Por el comportamiento de los cultos y por la condición de muchas iglesias que hay, hasta le escriben en la pared. ¿De acuerdo? Bien. El otro punto aplicable es que tenemos que entender que tocar lo sagrado puede significar manipular la verdad o abusar del poder. Es decir, que una manera de uno traspasar lo lindero, digamos, de lo sagrado, de la prohibición de hacer o no hacer, no tan solamente está circunscrito a una acción física como la hizo USA de alargar su mano, que dicho sea de paso, el término que utiliza la Biblia cuando dice que Dios castigó a USA por su temeridad, dice el verso 7, que por la temeridad Dios mató a USA. Ese término en hebreo viene de una raíz que se llama nazar, y lo que quiere decir es irresponsabilidad y reverencia. O sea, que en el hebreo bíblico, lo que el texto sagrado está diciendo, que Dios mató a USA por irresponsable y por reverente. Concuerda perfectamente en el conocimiento de causa que él tenía, porque le acabo de decir que era hijo del sumo sacerdote y era un tipo educado en la materia. Él sabía de manera consciente lo que él estaba haciendo. Entonces, para aplicarlo a nosotros ahora, el que usted manipule la verdad, entiéndase, el que usted sepa que la Biblia, que su concilio o su iglesia está reclamando algo que la Biblia no reclama y usted guarde silencio, usted también está transgrediendo o traspasando lo lindero, o yo. Cuando usted, al igual que Abinadab, tiene el conocimiento o la revelación del Creador de cómo se deben de hacer las cosas en su congregación para que las cosas funcionen, y viene otro y da una idea diferente a la que usted, el Creador, le dio, y usted guarda silencio, le va a pasar lo que le pasó a Abinadab. Le van a matar un hijo. Va a haber una tragedia, porque usted, con el conocimiento que el Creador le ha dado de cómo hacer una misión o una acción en particular, debe de ponerlo en práctica. Y si alguien viene y dice algo diferente, usted lo sienta con humildad y con respeto y le explica la manera en cómo las escrituras dicen que se deben de hacer. Y yo recuerdo que yo di una materia en la universidad, o sea, no di, la impartí, ¿verdad? Esa materia que yo imparto, una materia que se llama manuscritos y traducciones. No, perdón, pero ahora impartí una materia que se llama historia del cristianismo, si ahora es que me acuerdo. Y en esa materia que yo estaba impartiendo en la universidad, habían, o sea, la matrícula de esas personas, de las personas que estaban ahí, eran personas de alto nivel, de alto perfil ministerial. Habían obispos, superintendentes de escuela dominical, predicadores y evangelistas. Cuando terminamos la materia, que yo le di la oportunidad a ellos para que se expresaran, uno de los obispos que estaba ahí me dijo: ministro, yo hice una reunión con todos mis pastores, con toda la iglesia, para que nosotros revisemos nuestro manual, porque hay cosas que no pueden seguir como están. ¿Sabe por qué? Porque a la luz del estudio académico de las escrituras, ese ministro descubrió que muchas de las exigencias que tenía su movimiento no eran bíblicas, pero fue un tipo responsable. No fue porque, bueno, como dicen algunos, yo no comparto eso, dicen algunos, yo no comparto eso, yo sé que eso no es bíblico, pero yo lo encontré en el concilio, o el concilio fue, o está en los reglamentos del concilio, yo me voy a quedar así. Si usted tiene el conocimiento y usted puede demostrar bíblicamente que eso es como usted dice, usted puede confrontar, usted puede magnificar, ¿verdad?, la revelación en el nombre del Creador. Y por último, el relato nos llama a actuar con humildad y con respeto.
señores, acuérdese la interpretación rabínica del acto de Usa y lo que dice la mística, que esto fue un acto de rebeldía, y la mística y la teología católica dice que este tipo en esa acción se quiso igualar a Dios. No sé si están exagerando, le estoy explicando lo que cree la teología católica. Y se basa en que Pablo en el libro de Filipenses le da una alabanza a nuestro Mesías por no querer a igualarse a Dios. Entonces, no se sabe si Pablo en el momento tenía en su mente, ¿verdad?, ese extracto de esa historia, pero los judíos eran delicados con ese asunto de igualarse a Dios. Y en este caso, este muchacho, con esa acción, por el mismo conocimiento que tenía, lo consideran los sabios de Israel como un acto de arrogancia, de rebeldía. Y el mismo texto dice, cuando habla del término temeridad en el hebreo bíblico, que fue un acto de irresponsabilidad y de respeto, porque en el contexto hebreo eso es lo que quiere decir la palabra nashar, que es el vocablo que aparece, y usted lo puede buscar en el Strong, para ese vocabulario. El tipo fue un irreverente y un irrespetuoso. Y esas cosas el creador no podía bajo ninguna circunstancia dejarlas sin castigo, porque si lo hacía, iban a pasar todas las cosas que anteriormente a este fragmento le había comentado. Señores, yo terminé. Ahora yo le voy a dar paso a ustedes para que ustedes hagan sus preguntas y también para que ustedes hagan sus aportaciones, alguna idea que ustedes tengan acerca de lo que hemos hablado o que ustedes den alguna opinión. En este caso, usted levanta la mano y la secretaria que está ahí va a ir mencionando su nombre y usted va a ir hablando y va exponiendo, va diciendo su pregunta, va diciendo su aporte y si lo hace que sea breve. Ustedes tienen el micrófono. Yuri, toma. Amén. Si hay uno de ustedes que tiene alguna pregunta, puedes ponerla en esta noche para que nuestro profesor la responda. Bueno, señores, ese silencio dice que entendieron. No voy a decir que entendieron todo, no entendieron nada, porque la manera en cómo se ha explicado ha sido una manera bastante sencilla y ustedes, todo lo que ustedes son entendidos. Entonces, o sea, que el término no entendieron nada, no lo voy a poner, lo que creo que sí entendieron. Pero aún así, me gustaría escuchar alguna opinión con relación a lo que hemos disertado. Dice el pastor, dice la hermana Omega que todo fue muy claro. Sí, claro, sí, eso esperamos. Y si nadie tiene entonces preguntas, nadie quedó con duda, pues entonces el trabajo que queríamos hacer lo hicimos, que era que ustedes entendieran estos principios y que de ahora en adelante usted pueda en una discusión, ¿verdad?, de carácter personal o de carácter académico, en la onza, en el metro, en su carro, en la universidad, usted tenga los recursos para sostener una discusión a favor de su creador en esta situación, porque hay muchas personas y muchos sectores que acusan a Dios de ser un peltasta, eh, de ser un recalcitrante, de ser un caprichoso, pero con los recursos y los elementos que hemos analizado, todos nos hemos dado cuenta que no es así. Entonces, si no hay pregunta, vamos a dejar entonces a nuestra secretaria administrativa que nos despida y lo que está en el grupo le estaremos, ajá, le estaremos mandando el link de la próxima conferencia, que no será este viernes, sino el otro, no será el viernes que viene, sino el otro, y estará otro director del centro. Muchísimas gracias, señores, por su atención
y por compartir con nosotros este tiempo. Nuestra secretaria con nosotros. Amén, bendiciones. Fue una excelente conferencia. Realmente en mi caso yo siempre me pregunté, ¿verdad? ¿Por qué Dios lo había matado si él tuvo un buen gesto? Pero ya hoy pudimos, ¿verdad? Entender y comprender el porqué. Así que le agradecemos a nuestro amado director y profesor por esa excelente conferencia. Así que mis hermanos, le invitamos a que estén, ¿verdad?, activos con nosotros en el grupo. Pronto estaremos, como dijo el profesor, enviando lo de la próxima conferencia y también de los diplomados que tendremos prontamente para que también ustedes puedan estudiar con nosotros y seguir aprendiendo y escudriñando más la palabra del Señor, ¿verdad? Porque a eso nos manda el Señor, a que escudriñemos las escrituras. Así que vamos a despedirnos. Amantísimo Dios y Padre Celestial, en esta hora te damos las gracias por la oportunidad que tú nos diste de reunirnos. Te pido que bendigas la vida de cada uno de las personas que están aquí, que sigas tú tratando con ellos, dándoles el conocimiento, la sabiduría, que seas tú supliendo cada una de sus necesidades y sanando cada una de sus enfermedades. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Que el Señor les bendiga a todos y que tengan bonita noche. Bye. Amén. Shalom y muchísimas gracias.